relación al aparato urinario, que es lo que nosotros debiéramos estar viendo hoy, ¿cierto? Vamos a decir algunas cosas que son interesantes. De aparato urinario, lo que nosotros podemos decirle no es tanto como a nivel fisiológico se pudiera hablar. Pero igual quiero que le queden algunos conceptos claros, sobre todo lo que es en relación a método de fijación del riñón, ubicación espacial de los riñones, relaciones de los riñones, relaciones de los uréteres, configuración interna del riñón, unidad funcional de los riñones, microestructura del riñón y algunas cosas de vejiga urinaria y uretra. Por lo tanto, el aparato urinario comprende toda esta estructura, riñones y vías urinarias. Y las vías urinarias van a ser uréteres, que yo creo que en alguna imagen o en alguno de los preparados de laboratorio lo ha visto. La vejiga urinaria, que nosotros hemos conversado de ella cuando hemos visto peritoneo, por ejemplo. La uretra masculina y femenina, que tiene características totalmente distintas y deben ser conversadas. A mí me parece muy interesante, sobre todo lo que corresponde a la uretra masculina en su constitución. Y estudiaremos también entonces la definición de todas estas regiones, ubicación, configuración externa, interna, relación anatómica, vascularización y también algo de inervación. Porque la inervación, que está sobre todo a nivel sensitivo de las vías urinarias, es muy rica. Pero nosotros vamos a tocar algunas de ellas porque sabemos que no estamos en clase de nervioso aún. También se le designa como sistema geniturinario, haciendo ver que es un complemento entre lo que es sistema o aparato urinario y aparato genital. Nosotros vamos a verlo como una clase de urinario ahora y la próxima clase será de genital, ¿ya? Masculino y femenino. Pero sabemos que ambos son aparatos porque tienen una derivación embrionaria de distintas hojas principales. Abarca todos los órganos que participan en la reproducción y en la formación y liberación de la orina, ¿cierto? Y incluye estos riñones, uréteres, vejiga y uretra. Los órganos de la reproducción son varios, estos van a ser todos vistos con sus camadas, sus constituciones y relaciones con la profesora Paola el próximo martes. Así que lo vamos a dejar a ella. Y a nivel del aparato urinario consiste en un grupo de órganos y conductos que filtran desde la sangre productos del exceso de metabolismo y los eliminan hacia el exterior. Está constituido por el riñón y vías urinarias y permiten mantener homeostasis y el equilibrio hidrosalino y ácido básico, eliminando estos subproductos hacia el exterior por medio de la orina. Pero la orina es un líquido que no tiene microorganismos, es totalmente aséptico, ¿cierto? A pesar de eso, como tiene subproductos del metabolismo, es muy irritante. Y entonces cuando hay una extravasación de orina, incluso a nivel vesical, por un accidente por ejemplo, el peritoneo igual sufre. Porque como el peritoneo está a ese nivel y muchas veces esa orina cae dentro de la cavidad peritoneal principal, se puede producir por ejemplo una peritonitis aséptica, que es una clase de peritonitis que es bastante más rara de lo que nosotros conocemos como peritonitis séptica, ¿cierto? Que se produce por esta clásicas infecciones que nosotros decíamos abordan el abdomen por los ciertos recesos. Bueno, pero las peritonitis que son asépticas, como la que se produce por extravasación de orina, también puede provocar líquido inflamatorio, exudado inflamatorio, y también pueden abordar e irritar el peritoneo, formar una peritonitis y abordar de la misma manera el abdomen, de tal forma de provocar, no sé si lo vimos como concepto, bridas. ¿Sabes lo que es una brida? ¿No? Una adherencia. El peritoneo cuando se irrita, el peritoneo es muy fiel, digamos, es muy lábil, pero se irrita con facilidad. Es como yo. Entonces, cuando usted observa un peritoneo que en el individuo vivo y usted le coloca incluso agua, se retrae. Entonces, cuando lo corta, porque están haciendo algún tipo de cirugía, hay que ser muy cuidadoso en los cortes y tratar de hacerlo lo más limpio posible, porque después de la cicatrización se brida, se pega y pega una lámina contra otra si se la encuentra. Entonces, si esas láminas son dentro del mismo, por ejemplo, mento mayor y ligamento gastrocólico, no hay problema, ¿cierto? Que se pegue.
Pero si va a pegar aumento mayor contra aumento menor y se brida, se adhiere, eso no tiene mucha, le va a quitar movilidad. Y ese tipo de cosas pasan en la cirugía de abdomen, ¿ya? Entonces, la irritación del peritoneo, por ejemplo, con extravasación de orina, también produce adherencia o bridas peritoneales, ¿ya? Y todo paciente, toda persona que fue operado a nivel abdominal, mantiene bridas que no son anatómicas, que no son parte de la estructura anatómica de la anatomía normal. Esas bridas le quitan movilidad a una víscera o a un órgano, o incluso contra una pared. Lo primero que nosotros vamos a hablar es en relación al riñón, ¿cierto? Y vamos a hablar sobre la ubicación de los riñones. Los riñones tienen una relación distinta por lado. Es decir, el riñón del lado derecho tiene una relación mucho más cercana a la vena cava inferior, así como el del lado izquierdo a la aorta, ¿cierto? Tienen una posición tal, dada que el polo superior se ubica más hacia medial que el polo inferior. Por lo tanto, hablamos de que los riñones tienen porciones superior e inferior que se denominan polos, márgenes, que es un margen lateral y un margen medial. En el margen medial es donde ingresa el pedículo y se encuentra el hilio renal. Y además tiene caras, una cara anterior y una cara posterior. La cara anterior, sobre todo en el niño, pero en algunos adultos también se mantiene, está lobulada, se puede ver lobulada, ¿ya? Es muy variable en su constitución anatómica. A pesar de eso, sabemos que los riñones en condiciones normales mantienen una longitud aproximada de 12 centímetros, un ancho de aproximadamente 6 centímetros y un espesor de aproximadamente 3 centímetros. De tal forma de que, si bien es cierto, su configuración es muy similar de un lado con la de otro en relación al tamaño, la posición que mantienen no es la misma. De tal manera, el riñón del lado derecho está levemente más descendido que el izquierdo. Y el izquierdo comienza a la altura aproximadamente de T12 y se proyecta en el polo inferior hasta L2. Pero media vértebra más abajo se posiciona el riñón del lado derecho. ¿Por qué? Por la presencia del hígado. Y el hígado hace de que el riñón del lado derecho se forme en una posición levemente más descendida, media vértebra. Por lo tanto, el polo inferior del riñón del lado derecho podría llegar hasta L3. Hablamos entonces de que el riñón derecho se posiciona entre T12 y L3. ¿Por qué le digo todo eso y le doy esa vuelta? Porque usted podría pensar de que el riñón del lado derecho es más amplio, más largo, porque como el texto le dice que va desde T12 a L3 y el otro va de T2 a L2, usted dice, entonces el de derecho es más largo que el izquierdo. No, lo que pasa es que el de derecho se ve más descendido, pero cuánto más descendido no se sabe mucho, porque depende de cada persona, y como tiene cierto rango de movilidad, sobre todo el del lado derecho, con la fijación que mantiene el diafragma y al hígado, en la respiración modifica su posición. Esto es importante para los exámenes imagenológicos, que sobre todo a nivel de resonancia magnética, porque usted podría encontrar el riñón derecho en la posición del riñón izquierdo, al mismo nivel, o comenzar a verlo mucho después del riñón del lado izquierdo y terminar de verlo mucho después del lado izquierdo. ¿Se entiende? Porque se modifica mucho su posición. A pesar de eso, el riñón del lado izquierdo también tiene un método de fijación hacia el diafragma y también se moviliza, pero menos. En el polo superior mantiene dos estructuras que son glandulares, que son las glándulas suprarrenales, y que también mantienen distintas conformaciones. El aparato urinario no es un sistema, ¿cierto? Pero a pesar de eso, en varios textos sale como sistema. Lo importante, si usted quiere leerlo como sistema, da igual. Lo importante es que sepa que no es un sistema como tal, ontológico, es un aparato, ¿cierto? Porque tiene origen en primer principio. No es un sistema nervioso. Una conformación está dada por todas las estructuras que dijimos desde las glándulas suprarrenales hasta la última porción de la uretra, su expansión. En la orina es un aspecto que nosotros en anatomía, sobre todo, no hablamos mucho de orina, decimos que finalmente el producto del aparato urinario es la orina. La orina debiese ser visto en fisiología a una manera mucho más profunda, porque es importante la constitución que mantiene. Y existe una relación importante con hormonas, no solamente con las glándulas suprarrenales.
sino que el mismo riñón, a nivel de su corteza, a nivel de su médula, es capaz de formar hormonas que van a estar regulando la presión arterial, la cantidad de orina, y por lo tanto regulan la cantidad de excreción de agua, la densidad de la sangre, y no solo eso, sino que la formación de eritrocitos, por ejemplo, o de la línea hemática. Por lo tanto, el riñón no solo es una estructura que forma orina, es un órgano macizo. Es un órgano macizo. Por lo tanto, no está envuelto en peritoneo. Pero sí mantiene una relación con el peritoneo, porque la cara anterior se encuentra cubierta por él. Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí es una vista donde se han extraído todas las estructuras que son viscerales, más se extrajo también el peritoneo parietal posterior y se extrajo algunas estructuras que están sobre el riñón, que lo están protegiendo, para poder ver finalmente la cápsula fibrosa del riñón. Pero normalmente no es lo que nosotros vemos en una cirugía. No es que usted vaya a cortar la lámina parietal del peritoneo, la abra y vea, aquí está el riñón. No lo puede ver, porque también tiene sus propias cápsulas. Por eso se dice que es retroperitoneal absoluto, porque tiene sus propias cápsulas que se denominan adiposa y fibrosa, ¿ya? Y otra cápsula que se denomina cápsula renal propiamente tal. En la vista posterior pasa algo similar. Si bien es cierto, aquí es un hermoso dibujo de cómo se puede ver la relación entre el riñón, la musculatura de la pared posterior del abdomen, que usted sabe que es psoas y músculo cuadrado, ¿cierto? Lumbar, y la relación con los nervios, que son nervios sensitivos de L1, del plexo lumbar, que son el nervio iliohipogástrico e ilioinguinal, y en algunas personas se ubica ese nervio que se denomina nervio subcostal, que es de T12, que tres nervios que están sensitivos, que llevan inervación en todo el territorio de la vía urinaria. Es bien interesante cuál es el recorrido de esos nervios, por dos razones. Porque interactúan con la vía urinaria en el recorrido de su inervación sensitiva, porque dan inervación a la región posterior o lumbar, le dan inervación sensitiva a la región anterolateral del abdomen, a la región baja del abdomen, a la región escrotal y del labio mayor en la mujer, hasta las regiones de región inguinal y parte del territorio de la piel, de la región más superior del tercio medio interno del muslo. Por lo tanto, es todo el recorrido básicamente del aparato urinario, y entonces son los nervios involucrados cuando existe algún tipo de alteración renal o de uréter, por ejemplo en la litiasis renal. Entonces, imagínense el dolor de una litiasis renal que involucre a los nervios que estamos hablando: iliohipogástrico, ilioinguinal, que son nervios que tienen un territorio de inervación sensitiva enorme. Eso quiero decir, enorme. Comienza en la región posterior, toda la región, hasta la región urinaria. Entonces la persona, ese dolor es inhabilitante, se retuerce en la cama, ¿ya? Y por otra razón, porque dijimos que dos razones importantes, y por otra razón es que existe una relación muy íntima entre el riñón y estos nervios. Entonces, en una cirugía, claramente se tendrá que tener cuidado de abordar esos nervios, de cortarlos, de seccionar. A pesar de eso, como el sistema nervioso periférico se puede regenerar, entonces si se cortan, bueno, queda con una parestesia transitoria, después eso vuelve a tomar contacto y finalmente vuelve a aparecer la sensibilidad más o menos normal, ¿ya? Ahora, los cirujanos tienen mucho manejo, saben mucho de anatomía y tienen mucho manejo quirúrgico en relación a la conservación de estructuras, sobre todo vasculares. Y en este caso, en relación a la estructura nerviosa. Pero si un cirujano cortó aquí y lo dejó con parestesia, uno dice es más menor y total firmó. Así que es una complicación. Pero muchas veces no es una complicación. Muchas veces es una falta de cuidado del cirujano de estructuras anatómicas que pudiese haber sorteado. Entonces usted dice, bueno, y si saben que va más o menos a nivel del tercio medio del riñón, o sea, aproximadamente a nivel de L2 o L1, ¿por qué no nos metemos por T12? Entonces abordamos y nos sorteamos estos nervios. Porque a nivel de T12, a pesar de que esto es Nether, no lo vamos a mostrar. Si usted coloca una aguja por ahí por T12,
aproximadamente, se va a encontrar con el receso pleural, costo diafragmático de ese nivel. Por lo tanto, va a abordar las pleuras y va a ser una iatrogenia mucho más grande que si usted seccionara parte de cerebro. Entonces, claramente hay que acceder por posterior. Y después diría usted, bueno, ¿y por qué no acceden por anterior mejor y se evitan ese problema? Ah, es que por anterior está todo. Es que usted tiene que abordar todas las camadas de la pared anterior del abdomen, más todo lo que usted ha aprendido de digestivo, más todas las láminas peritoneales, más todas las cápsulas del riñón para llegar al riñón. Entonces es preferible hacerlo por posterior. Por eso que los cadáveres que son plastinados, que salen en el laboratorio, usted puede ver que tienen ambos una altura en la región lumbar, ¿cierto? Que es esa misma visión, pero bien hecha. No es que no quiera al nétera. Bueno, el aparato urinario tiene dos funciones, ya hemos dicho aproximadamente: reguladora de agua y electrolitos mediante la producción de la orina, y también secreción hormonal. En lo que corresponde a la secreción de renina, angiotensina o la eritropoyetina, es un tema que le atinge mucho más a fisiología, ¿cierto? Lo importante es que usted sepa de que esto no es una estructura anatómica y que no solamente tiene células estructurales para la producción de orina, sino que tiene otros sistemas involucrados a nivel de tema. Estábamos hablando de la posición del riñón, estábamos hablando de a qué nivel se encontraba uno y otro. Dijimos sobre las caras, la ubicación, las dimensiones y algunas diferencias por lado. Las diferencias más importantes por lado para hacer la relación, claramente. Y dijimos una importante, la de la vena cava con la otra. Pero además tiene diferencias interesantes porque las vísceras que se proyectan hacia el riñón van a ser muy distintas. Es decir, el riñón del lado derecho va a tener una relación muy importante con el ángulo cólico, que aquí no está, pero créame que está una relación muy importante con el ángulo cólico y con el colon transverso, así como también con las primeras porciones del duodeno y la cabeza del páncreas. Por lo tanto, el riñón del lado derecho tiene una relación muy interesante con la que se denomina región supramesocólica, pero con el compartimento de la región subfrénica del lado derecho. En cambio, el riñón del lado izquierdo tiene una relación importante con la cola del páncreas, con el pedículo asociado al riñón, específicamente con lo que son los vasos renales, pero también con la arteria que es esplénica de la región. Y tiene una importante relación también con el colon descendente que se ubica a este nivel. El riñón está asociado, y lo dijimos, está asociado al diafragma, ¿cierto? Dijimos que acompañaba los movimientos respiratorios, pero el del lado derecho además está asociado al hígado. Pero esta asociación a través de estos ligamentos no nace de la nada, no es que los ligamentos estén conectando la cápsula fibrosa del riñón hacia una región, no. Pasa de que el riñón y su cápsula fibrosa, y cuando yo le digo cápsula fibrosa me refiero a lo brillante que está en íntima relación con la corteza renal, así como si fuera el epicardio. No se puede separar, ¿cierto? Acá tampoco, la cápsula fibrosa no se puede separar, es íntima del riñón, es lo que usted ve cuando usted toma un riñón. Entonces, dijimos que mantiene una cápsula fibrosa, por eso que está puesta aquí, cápsula fibrosa, que es la estructura propia de la corteza renal. Sobre la cápsula fibrosa, más periférico, mantiene una cápsula que es adiposa, pero es una grasa semifluida, semilíquida, que se denomina cápsula adiposa perirenal o cápsula perirenal. Perirenal. Es semilíquida y sirve para poder amortiguar los golpes, las presiones que se van a ejercer y que algunas de esas van a ser incluso dentro del abdomen. Recuerde que el abdomen mantiene una presión constante, ¿cierto? Ahí. Y las vísceras que se van a movilizar van a presionar, por lo tanto está protegido por esa cápsula que se denomina perirenal. Y luego tenemos otra cápsula que se denomina la cápsula renal. Cápsula renal, que está dada por una fascia que se denomina fascia renal. Y la fascia renal, aquí estamos viendo un corte también longitudinal del riñón, ¿cierto? Pero
nosotros veríamos que esa cápsula renal, esa cápsula de la fascia renal, se conecta entre un riñón de un lado con el otro, haciendo como un verdadero espacio detrás del peritoneo parietal. Si tengo un riñón a un lado y un riñón al otro, detrás del peritoneo parietal una conexión, un canal, un tubo, que está dado por una fascia que se denomina fascia renal. En algún momento se pensaba que una infección podía pasar de un riñón a otro, y porque se veía, no se entendía cómo una infección podía pasar de un lado a otro, de un riñón a otro, a través, a lo mejor decían, a través de la fascia renal. Se hizo una investigación y vieron que la fascia renal, a pesar de estar conectada, no tenía relación porque está también tabicada, muy bien tabicada, y que las infecciones avanzaban por las vías urinarias, ¿ya? No por las vías urinarias, no por los tejidos externos al riñón, ¿ya? Esa es una importancia de la fascia renal, pero la otra importancia es que no solamente tabica la región que se encuentra entre un riñón y otro, sino que también tabica mi propia cápsula para el riñón contra otra cápsula que corresponde a la glándula suprarrenal. O sea que existe una compartimentalización entre lo que es riñón y glándula suprarrenal. Y esa compartimentalización es muy importante y muy interesante porque, si bien es cierto, esto no se ve, si usted lo mira, todo esto está todo junto, pero sabemos, como existe este tabique, entonces podemos saber que haciendo la cirugía podemos extraer este riñón conservando la glándula, o viceversa. Por lo tanto, ese septo que se produce es muy importante y es parte de la cápsula renal. Y después, que aquí no se ve, pero créanme que existe, más superficial a lo que corresponde a la fascia renal y a la cápsula renal, existe grasa asociada, y esta grasa es dura. Y eso es lo que usted ha visto, por ejemplo, alguna vez cuando le extraen los riñones a un cordero. ¿Sí? Están envueltos en una cápsula grasa que usted no ve el riñón. Entonces usted se ríe, nunca han visto, parece eso. Pero básicamente si se vacía la cavidad abdominal del cordero, quedan los riñones pegados a la pared posterior, pero no se ven los riñones, se ve pura grasa, una grasa dura, densa. Y acá pasa lo mismo, una grasa dura, que se denomina cápsula pararrenal. Cápsula pararrenal. Y la cápsula pararrenal también está para protección. Es decir, que si nosotros vamos a ingresar imaginemos el abdomen por anterior al riñón, observaríamos una cápsula pararrenal externa, ingresamos y nos encontramos con una cápsula que es renal, que es la fascia renal, la cortamos y vemos que hay otro tejido graso que es más líquido, que se denomina fascia o cápsula perirrenal, y más interno a eso nos encontramos con la cápsula del riñón y el riñón. Por lo tanto, hay tejidos involucrados que están detrás del peritoneo. Ahora, la fijación. Fíjese cómo aquí se encuentra que el riñón, por ambos lados, está fijo básicamente al diafragma. Y fíjese también que los primeros niveles, a nivel de T12, sobre todo a nivel de T12 y parte de L1, que existe este espacio que se denomina receso costodiafragmático, y que por lo tanto este órgano, como es el riñón, se encuentra en una posición tóraco-abdominal. Y eso no se refiere a que el riñón se ubique en el tórax, se refiere a que está al nivel tóraco-abdominal, es decir, que si hacemos un corte, nos vamos a encontrar dentro del tórax y dentro del abdomen. Por lo tanto, las cirugías siempre deben estar hechas bajo T12, esta es la última costilla, bajo T12, a nivel de L1 aproximadamente o L2. Relaciones del riñón derecho. El riñón derecho mantiene una relación importante con diafragma, puesto que se adhiere a él, una relación importante a la cara visceral del hígado, que también se adhiere a él hacia el nivel de la cara inferior, o visceral y parte de la posterior, pero mantiene además una relación muy interesante con el colon transverso y con el ángulo cónico del lado derecho. Mira aquí qué interesante cómo se observa, la glándula suprarrenal en un compartimento independiente. En el otro compartimento mantenemos el gran riñón. El riñón mantiene una cápsula que es, ahí se puede ver la perirrenal.
Ahí tenemos la fascia renal en azul. Y más externo a eso se puede ver la grasa, que se denomina grasa pararrenal. Y entonces, algo como eso sería el peritoneo. Por anterior, ¿cierto? Relaciones del riñón izquierdo. El riñón izquierdo dijimos que tiene una relación mucho más íntima con el tejido fibroso asociado al pedículo de ese mismo lado, al pedículo propio del riñón. Tiene estructuras que son un poco más alargadas en relación al riñón del lado derecho. Tiene una relación importante muscular que no tiene tanto el riñón derecho. ¿Cuál es la relación que existe con el músculo psoas del lado izquierdo? La relación que existe con el músculo cuadrado lumbar, a pesar de que ambos riñones reposan sobre el cuadrado lumbar, el riñón del lado izquierdo lo hace más íntimamente, y también tiene una relación importante con el músculo transverso del abdomen que se ve acá. Y por supuesto con el vaso que se ubica a ese nivel y con el colon descendente. Pero adicional a eso, con la cola del páncreas, ¿ya? Aquí podemos ver, por ejemplo, la relación que mantiene con el páncreas, siendo esto el estómago, siendo eso parte del hígado, del lóbulo del lado izquierdo, y ahí estamos viendo el ligamento gastrocólico, ¿cierto? Por lo tanto, este es colon transverso. Entonces es páncreas. Tiene una relación importante con el páncreas a ese nivel, y una relación muy interesante también con el vaso. Páncreas, vaso y musculatura asociada son las relaciones más interesantes del riñón del lado izquierdo. Entonces, cuando vemos la ubicación de los riñones por transparencia desde anterior, observamos de que el riñón del lado derecho tiene una relación importante con las porciones primeras del duodeno, con la cabeza del páncreas y con el ángulo cólico del lado derecho. El riñón del lado izquierdo tiene una relación importante con la cola del páncreas, con el vaso y con el ángulo cólico, pero más bien con el colon descendente, ¿ya? La importancia quirúrgica nosotros la dijimos, está en relación a la moderación. Por supuesto que la importancia quirúrgica radica en que es más fácil acceder al riñón en técnicas quirúrgicas que son posteriores que por anterior. A pesar de eso, igual existen técnicas quirúrgicas que son por anterior, ¿ya? Y la importancia es la complicación que pueden tener los nervios que se ubican en este nivel. 3 nervios: subcostal, iliacogástrico y inguinal. Todos parte del plexo lumbar. Miren, esa imagen me gusta mucho porque a pesar de que esto no se puede hacer, está intentando sacar parte de lo que es la cápsula fibrosa del riñón. Pero la cápsula fibrosa del riñón tiene una relación íntima con la corteza renal, entonces eso no podría ser. Pero da una imagen que esto es una relación íntima, ¿cierto? Y aquí estamos viendo lo que corresponde al margen medial del riñón, donde podemos ver el pedículo. Y el pedículo está conformado por una estructura propia del riñón, que es la pelvis renal, esta estructura, la pelvis renal. Una estructura vascular arterial, que es la arteria renal, pero a esta altura hablamos de arterias prepiélicas y retropiélicas, y una estructura vascular venosa, que también se va a nombrar como aprepiélica y retropiélica. Entonces vemos un pedículo y un ilio, pero el ilio, que usted sabe que es un espacio, es solo el espacio por donde ingresan las estructuras, solo por donde ingresan, en la abertura. Pero la expansión de esa abertura, la cavidad que queda después de la incorporación de la pelvis renal y de los cálices mayores, se denomina seno renal. Todo ese espacio que queda se denomina seno renal. Y el seno renal está cubierto por grasa, la misma grasa pararrenal que ingresa a través del hígado. La configuración interna del riñón llama la atención a la siguiente estructura. Primero, que si nosotros cortamos un riñón, veremos una estructura que se denomina corteza, o estructura cortical, corteza. Esa corteza se invade hacia lo profundo otras estructuras que se denominan pirámides. Las pirámides renales tienen una base que está orientada hacia la corteza y un ápice o un vértice que se denomina papila renal y que se va a abrir a un cáliz que se denomina cáliz menor, donde comienza la estructura colectora principal de la vía urinaria, cáliz menor. Y los cálices menores se unen para formar cálices mayores. ¿Cuántos cálices menores conforman un cáliz mayor? Es relativo.
3 o 4, pero podría ser hasta 7. ¿Ya? Pero 3 o 4 cálices menores conforman un cáliz mayor. ¿Y cuántos cálices mayores hay? De 2 a 5. También es variable, pero normalmente hay 3. ¿Ya? Entonces tenemos cálices mayores acá, cálices mayores, y después tenemos la pelvis renal, que es la expansión más amplia de la vía urinaria, la pelvis renal. Lo otro interesante es que la papila renal está acribillada, es decir, todos los conductos excretores que se ubicaron dentro de la pirámide renal se abren a la papila renal para que gotee la orina. Entonces tenemos corteza, eso se denomina columna renal, la columna renal, la pirámide que mantiene una base y un vértice que se denomina papila renal y un cáliz menor. Corteza, médula, columna renal, pirámide, papila renal. Eso es lo que habíamos visto, ¿cierto? Y después en relación al ilio, el pedículo, sabemos que ilio es el espacio, pedículo el conjunto de estructuras, pero cuando nosotros observamos la arteria renal, tenemos que hacer una mención, porque nosotros habíamos llegado hasta aquí hablando sobre la aorta abdominal. Dijimos que daba una arteria renal y dijimos que las arterias renales se podían dividir en prepiélica y retropiélica, ¿cierto? Pero eso no queda ahí, sino que las arterias renales son mucho más que eso. Las arterias renales, primero, no solo se dividen en prepiélicas y retropiélicas, también se dividen en arterias que se denominan capsulares, que son para la cápsula renal, y también en arterias que se van a denominar suprarrenales. Dijimos que las suprarrenales podrían derivar de varias partes, entre otras de la arteria renal. Y otras arterias que van a ser para las vías, por lo tanto van a ser para la pelvis renal o para el uréter. Pero cuando hablamos de prepiélica y retropiélica, vemos que las arterias prepiélicas se meten al hilio renal, avanzan por el seno renal y luego abordan las pirámides. De tal forma de que cuando abordó la pirámide ya se comenzó a llamar arteria interlobular. Y la arteria interlobular avanza por la pirámide y en la base de la pirámide da vuelta, formando esas pequeñas arterias que se denominan arterias arcuatas o arqueadas. Y la arteria arcuata deja una arteria que va hacia la corteza y otra que va hacia la médula. Las que van hacia la médula y lo que van hacia la pirámide van a ser denominadas arterias rectas. Las que van hacia la corteza se denominan arterias interlobulillares. Y las arterias interlobulillares van a llegar finalmente a convertirse en la arteriola aferente y eferente de la cápsula renal, de cada corpúsculo renal, y van a formar parte de la unidad funcional del riñón. ¿Se entiende? Que hicimos un recorrido desde la arteria renal hasta que se ha convertido en la arteriola aferente y luego eferente. ¿Ya? Las arterias prepiélicas y retropiélicas no se unen, sino que unas dan irrigación de la misma forma que estamos hablando, las retropiélicas por la región posterior, la cara posterior del riñón, y las prepiélicas por la cara anterior. Pero finalmente tienen circulación terminal, no las toman. Por eso es que se puede producir un infarto renal. ¿Ya? Entonces aquí estamos viendo prepiélicas, interlobulares, arqueadas, interlobulillares, y están faltando las que van hacia adentro, que se denominan arterias rectas. Esto se da también a nivel de venas, solo que en las venas cambia un nombre. No existen las arterias interlobulillares. En las venas existe la misma homóloga a la interlobulillar que se llama vena estrellada. ¿Ya? Entonces, en arterias interlobulillares, en venas, vena estrellada. Vascularización capsular. Dijimos que de las arterias renales, algunas veces podrían ser hasta de las arterias gonadales. Van a nacer arterias arterias y venas, que van a incluirse en las cápsulas del riñón. De tal manera que la configuración externa del riñón tiene irrigación propia, no dada por la prepiélica y retropiélica. Porque después las arterias rectas, que dijimos que iban hacia adentro, hacia la médula, se van a encargar de dar irrigación hacia la estructura interna del riñón. Pero lo que es externo lo van a dar las arterias capsulares de la renal. Aquí estamos viendo un riñón cortado, ¿cierto? La realidad es que este riñón está bien lateralizado, se ve un seno renal muy pequeño, más bien el pilio renal, que es el espacio, y parte del pedículo que se puede ver. Y acá se pueden ver en blanco lo que se denomina los cálices menores.
y estamos viendo el conjunto de pirámides por todos lados. Pero aquí las pirámides no se ven tan piramidales como se ven en los textos, ¿cierto? Aquí se puede ver un cáliz menor recibiendo una pirámide mucho más bonita como la que estamos viendo en los textos. Aquí estamos viendo la base de la pirámide y la papila. ¿Qué pasa? Que en los textos hacen una pirámide al lado de la otra, una al lado de la otra, pero la realidad es que las pirámides existen de dos tipos. Pirámides simples, como esta, y pirámides compuestas o complejas. Las pirámides compuestas son 3 o 4 pirámides, imagínense, 3 o 4 pirámides en distintas direcciones que se van a converger finalmente a una sola papila renal y a un solo cáliz menor. Por lo tanto, la forma que adquieren las pirámides complejas va a ser un poco más difuminada, más difusa. ¿Se entiende? No es que no existan como pirámides, sino que pirámides que existen. Entonces aquí estamos viendo corteza y aquí podemos ver la columna renal. Nefrón. ¿A qué hora terminamos? Estamos pasados. Dejémoslo aquí, nos queda 20 minutos de clase.